Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Joel. Padre, ¿quién fue Joel? Joel, según los datos que tenemos en el mismo libro de Joel, fue un profeta hijo de Petuel y que vivió posiblemente en Jerusalén. Por lo tanto, nos encontramos con un profeta que tiene mucho contacto con las personas que vivían en Jerusalén. ¿Qué significa Joel? Interesante tu pregunta, porque los nombres de los profetas traen siempre un significado. Joel viene de Joel, Yahvé y Gel. Joel, ¿Qué significa? el Señor es Dios, o Yahvé es Dios. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Joel? A ver, estamos en el tiempo de la dominación persa, el año 537. Los persas vencen a los babilonios, los judíos regresan a la ciudad santa. Posiblemente Joel predicó hacia finales del siglo V o principios del siglo IV. Ya no había monarquía y el templo de Jerusalén ya había sido reconstruido. Ese es el contexto más o menos de Joel. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Joel? Es un libro corto, lo puedes leer en 1 hora y media, 4 capítulos. ¿Cómo se divide el libro de Joel? Tenemos dos partes. La primera parte están las imágenes de la plaga de las langostas, hay una liturgia de duelo y de súplica, hay un anuncio del día de Yahvé, es decir, de la venida del Señor. La segunda parte es lo que se llama la sección escatológica, se habla de que vendrá el Espíritu de Yahvé, la efusión del Espíritu, Joel 3, y una batalla escatológica donde al final triunfa Dios, triunfa el bien, el mal no tiene la última palabra. Y todo termina con la restauración de Jerusalén. ¿Qué significa la efusión del Espíritu? Que vendrá el Espíritu Santo, es un anuncio de Pentecostés, Joel 3. ¿Por qué se le llama efusión? Efusión significa que el Espíritu es dado como si fuese un soplo, como si fuese una donación del aliento de Yahvé. Eso luego lo aclaramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Decimos que el Espíritu Santo, el Paráclito, ha sido enviado por el Padre y el Hijo. ¿A qué se refiere con batalla escatológica? A ver, cuando en la Biblia se habla de una batalla escatológica, se habla de una batalla final, escatos. Escatos. En griego significa el último, eschaton. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la pugna? ¿Cuál es el pleito de esa batalla escatológica? Esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y los enemigos de Dios, en el Nuevo Testamento, entre Cristo y los enemigos de Cristo. Por eso estamos viendo recién el Antiguo Testamento, es importante que lleguemos al Nuevo Testamento. El Apocalipsis trae la batalla escatológica final. Ya seguramente tú preguntarás mucho cuando lleguemos al Apocalipsis, pero ahora lo único que te puedo decir, estamos en el Antiguo Testamento, es que los profetas anuncian una batalla definitiva. Esa batalla definitiva, sabemos quién la ha ganado. ¿Quién la ganó? Cristo ya. Dios. Cristo ya la ganó con su muerte y su resurrección. Aquí estamos en un tiempo que son los profetas, donde se va anunciando una batalla final entre el bien y el mal. El bien no es un abstracto, es Dios. Y el mal no es un abstracto, es el diablo. ¿Qué nos enseña el libro de Joel? 3 puntos. Número 1, la gravedad del pecado. Se denuncia el pecado, se pide la conversión del corazón. Por ejemplo, en Joel está ese texto tan bonito. Dios dice: yo no quiero que desgarres tus vestiduras, sino que desgarres tu corazón. Joel 2, 13 al 14. Luego tenemos
todo lo que significa la efusión del Espíritu que se cumple en Pentecostés. Si tú lees Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ahí hay una cita de Joel, Joel 3, 1 al 2, donde se dice que vendrá el Espíritu de Yahvé, que se derramará sobre toda carne. Y una tercera enseñanza viene a ser el día de Yahvé. Se anuncia el día de Yahvé, Yom Yahvé en hebreo, el día donde Dios intervendrá en la historia de manera que traerá la justicia plena. Ahora no hay justicia plena. Cuando se dé el día de Yahvé, que es el día del juicio final, habrá justicia plena. ¿Qué tan actual es Joel, el libro de Joel? Joel es actual porque la palabra de Dios es actual. Joel es actual porque el pecado es grave y hay que luchar contra el pecado todos los días. Joel es actual porque el Espíritu Santo viene, ha venido ya en Pentecostés, pero viene todos los días porque Cristo nos unge con su Espíritu. Joel es actual porque estamos esperando el juicio final. En el credo decimos que desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, Joel es un libro actual. La otra semana veremos otro profeta y así vamos avanzando. Gracias. Padre, una consulta. ¿Qué nos exige, qué nos compromete, qué nos obliga como católicos en el mundo globalizado de hoy el libro de Joel? Nos obliga, nos exige, utilizando tus expresiones reiterativas, Nos compromete. nos compromete a abrirnos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Nos compromete a una profunda conversión y nos compromete a darnos cuenta que de Dios nadie se burla. Hay juicio final. ¿Cuánta gente está suelta en las calles a pesar de haber cometido tantos crímenes, tantos delitos? Pero esperamos el día de Yahvé, el día del juicio. Gracias, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias a usted. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Amén. No se pierda el correo mariano con la columna del Padre Carlos Rosel. No se pierda el programa radial del Padre Carlos Rosel en Radio María, los días martes a las 10 de la mañana. El programa radial Confirmando la Fe con el Padre Carlos Rosel de Almeida por Radio María. Escúchelo bien. Y no se pierda y no deje de comprar el libro Semillas de Misericordia, que lo puede encontrar en Editorial Paulinas, en las librerías católicas, en la librería San Pablo, en la librería Santa Faustina de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco. Gracias, Padre. Amén.